Bueno, ¿qué hacer entonces con los testamentos? Para eso hemos invitado a Heriberto Castilla Villanueva, él es presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, para hablar de la otra variante que tiene septiembre, que es el mes de la patria, pero es el mes del testamento desde hace ya varios años. Heriberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno Buen que día. nos volvemos a ver. ¿Cómo claro estás? Claro que sí, con todo gusto. Muy bien, es el mes de la patria y el mes del testamento, así ¿no? Así es. Ya no es tan traumático lo del testamento, ¿no? Me parece que ya no. Una señora dice, al principio siente uno, pero después ya vámonos, ¿no? Así es una cuestión cultural desde nuestro punto de vista. También sí. Las personas tienen que saber o reconocer que pues inevitablemente se dará el fallecimiento, y a la hora que se dé el fallecimiento, si hay un patrimonio, ese patrimonio lo mejor es que se transmita a los seres queridos de una manera segura, tranquila, evitándole conflictos a la familia, inclusive. Por ahí empezamos. Claro. Evitándole inclusive un procedimiento en un juzgado donde a lo mejor se llegan a conflictos importantes entre los familiares que pudieron haberse evitado si se otorgaba el testamento, ya que con el testamento el interesado, el testador, decide cómo distribuir sus bienes, y eso ya depende de cada persona individualmente. De tal forma que las personas, y bueno, hay muchos mitos que hacen que las personas a veces no tomen la decisión porque dicen, bueno, y si hago el testamento, pues parece que ya me voy a morir. Eso no significa nada. El testamento tiene la gran ventaja de que cuando cambien las circunstancias, si se otorga, cuando cambien las circunstancias, se cambia el testamento, y es muy sencillo. En la actualidad solo requiere una identificación y acudir con un notario. Salvo casos especiales que no pueda leer o no sepa leer, que no puede escribir, requiere 2 testigos, pero en los demás casos no requiere testigos. A ver, vamos a suponer que alguien tiene, que no es mi caso lamentablemente, alguien tiene una casa así, digamos, propia. Ajá. Y que entonces lo que uno hace es decir, bueno, yo presento mi testamento y quiero dejarle mi casa a fulano de tal o a fulana de tal. Uno tiene que llevar todas las cosas porque te hacen propietario de la casa, ¿o qué? No. Para hacer el testamento, no tiene que llevar nada. Bueno, de no ser la identificación. La del IFE está perfecto. Documentos de propiedad, no se tiene que acreditar propiedad ni nada. Puede llevar, si quiere, algún documento de la propiedad para identificar el inmueble, como esté en el título de propiedad, para dejar un legado, si ese inmueble se lo quiere dejar en específico a alguien, pero la ley ya usa fórmulas genéricas que ayudan mucho. Puede decir el testador, dejo como heredero a mi hijo tal. Con eso él es heredero de todo lo que tenga el testador al momento de su fallecimiento. Una casa o 3 casas o 3 coches, etcétera. De tal manera que no necesita describir individualmente los bienes. Podría decir, herederos mis 3 hijos por partes iguales. O heredera mi esposa, herederos sustitutos mis hijos, etc., por partes iguales, sin necesidad de hacer la descripción específica de los bienes. Eso se hará dentro del procedimiento sucesorio, sí. Exactamente, una vez que fallezca. Sí. Una vez que fallezca la persona, el trámite es aceptar la herencia, el cargo de albacea, se hacen unas publicaciones de que se está haciendo el trámite, se piden unos oficios por parte del Archivo General de Notarías, del Archivo Judicial, en donde dice si fue el último testamento o no. Y dentro de ese procedimiento, la siguiente etapa es hacer un inventario precisamente de los bienes. Pero eso ya será un momento posterior, y eso será ya de los herederos cuando fallezca la persona. Antes de esto, simplemente la persona lleva su identificación y otorga su testamento. A ver, para verlo en la práctica, digamos, porque imagino que la persona que hereda quiere que todo esté en absoluta tranquilidad. Así es decir, ponías ahorita el ejemplo que me parece muy bueno. Tengo 3 hijos, 2 hijos, 5 hijos, partes iguales. En el momento en que uno muere, o sea, yo ya me morí, colorín colorado, ¿hay una reunión familiar? ¿Se convoca o cómo funciona el siguiente momento? Sí, el momento... Por lo general, digo. Van con el notario, llevan el testamento, el acta de función, van los interesados, le exhiben el testamento al notario, el notario pide informes al Archivo General de Notarías, el procedimiento que mencioné hace un rato, y de ahí ellos tienen que decir si aceptan o no aceptan la herencia. Hay quien puede decir que no acepta una herencia, por la razón que sea. Sí, claro. Y se dan en algunos casos. Una vez que acepta, vamos a pensar, eran 3 hijos, aceptan la herencia. En el siguiente paso hacen un inventario, y en el siguiente paso se adjudican los bienes, hacen una partición y se adjudican los bienes. Entonces, si fueron solo bien y fueran 3 hijos, pues dirían,
por partes iguales. Pero puede darse el caso que la persona, voy a poner un ejemplo sencillo, sencillo. Había 3 inmuebles, hay 3 hijos, tienen el mismo valor, pues acuerdan en que cada uno se quede con una propiedad, o podrían acordar que los 3 se queden con los 3 propiedades, entonces quedarían en copropiedad de 3 inmuebles, 3 hijos. Lo normal es que se llegue a un convenio de participación. Ahora, el testador puede también resolver ese problema. Desde que hace el testamento podría decir, bueno, esta casa se la dejo a tal hijo, independientemente de los valores que tenga. Las razones por qué se las deje son muy personales. Esta otra casa se la dejo al hijo 2 y esta otra casa se la dejo al hijo 3. Y entonces resolvió desde el testamento esa distribución. Claro. O los bienes, el inmueble se lo dejo a uno de mis hijos y los bienes muebles que yo tenga en el momento de mi fallecimiento se los dejo al otro hijo, por ejemplo. Y puede desheredar alguno. O sea, bueno, heredar quiere decir que no lo dejó como heredero. Que no lo dejó como heredero. Sí. Porque cuando no hay testamento, se lleva la sucesión legítima o la sucesión intestamentaria. Entonces ahí la ley supone lo que hubiera querido el testador, pero para todos. Es una ley genérica y dice, bueno, cuando no hay testamento, si tiene hijos, los herederos son los hijos por partes iguales. De matrimonio, no de matrimonio, todos por partes iguales. Esto es muy interesante porque ahora sí me ganaste la pregunta. A ver si parece como lugar como no. Pero a ver, yo tengo una cantidad X de dinero, 20 pesos. Pero me muero sin testamento. ¿Qué es lo que sucede con esos 20 pesos? ¿Se apodera el Estado de ellos o no? ¿Te acuerdas de esa idea, no? Sí. Existe ese mito popular que el Estado se queda con los inmuebles, con el dinero. No. Ese sería en el extremo, y sería la beneficencia pública, eso sería en el extremo de que no tuviera familiares cercanos una persona. Cuando una persona fallece, los herederos de esa persona son las personas que dice la ley. Entonces la ley va estableciendo un orden. Dice, bueno, si tiene esposa e hijos, le toca a los hijos y le puede tocar una parte a la esposa, igual que a lo de un hijo. Ya se verá si tiene bienes o no la esposa. Sí. Si no tiene, si alguno de los hijos no está, entonces la parte de ese hijo pasa a los nietos. Va dando los diversos supuestos. Si no hay hijos y no hay esposa, pero hay padres, por ejemplo, si fuera una persona joven que no se hubiera casado, los herederos son los padres por partes iguales, y si falta un padre, el que sí. Si no hay padres, pero no hay toda abuelos. Una disposición. Sí, claro. Hay toda, si no los hermanos, si no los sobrinos, y si no, entonces la beneficencia pública, ni siquiera el Estado. No. Oye, es que pensaba, por ejemplo, a ver, un pintor, la obra en manos de quién se queda, ahí debería ser, ¿no? Claro. Un músico. Claro, estamos pensando normalmente en inmuebles, pero hay bienes muebles muy valiosos como pueden ser estos. Y lo mencionaste hace un momento cuando iniciabas este tema. Decías que inclusive que no tuviera bienes. Exactamente, a ver eso. Porque yo diría el testamento sirve no nada más para la parte patrimonial, que es lo que estamos muy enfocados, pero también puede pensarse en la parte familiar. Cuando una persona tiene hijos menores de edad, si fallece, puede designar a un tutor o una tutriz que se encarguen de la custodia del menor, siempre y cuando no existan los dos padres. Entonces le está decidiendo quién quisiera que fuera la persona que lo sustituyera, en términos sencillos, como si fuera él. A diferencia de que si no nombra un tutor o una tutriz y fallece, se tendría que llevar un procedimiento ante un juez en donde le va a decir, en donde el juez va a quién es la persona más apta dentro de la familia, a diferencia de que él pudo haber resuelto ese problema, de decidir quién sería la persona que se encargara de la custodia de sus hijos, del cuidado de sus hijos. Entonces, por eso puede no tener ni siquiera bienes y otorgarlo por eso. Sí. Adicionalmente, puede dejar la fórmula genérica e instituyo como heredero a mi hijo. ¿De qué? De lo que se tenga en el momento del fallecimiento, porque, claro, porque el testamento se hace en un momento y se ejecuta obviamente cuando fallece la persona. ¿Qué tenga la persona en todo este trayecto de que hizo el testamento a que falleció? Pues puede variar muchísimo, puede tener un patrimonio importante y lo dejó resuelto a lo mejor 20, 30 años antes. Y como lo mencioné hace un momento, tiene la gran ventaja de que cuando cambian las circunstancias, se cambia el testamento. Muchas veces se dice genéricamente, cuando los hijos son menores de edad, me hereden a mi esposa, herederos mis 3 hijos, sustitutos mis 3 hijos por partes iguales.
Y con el tiempo cambian las circunstancias, a un hijo le va muy bien, a otro hijo le va más o menos y a un hijo le va mal. Y entonces vuelve a hacer otro testamento y dice, a mi hijo, al que no le va tan bien, quiero que le vaya mejor ahora. Lo voy a beneficiar con, vive en la casa, que se quede con esa casa. El hijo que le va más o menos, pues le dejo algo. Y a lo mejor al que le va muy bien no le dejo nada porque eso nada más no les ayudaría a los demás, por ejemplo. Ya son circunstancias personales. Sí, claro, hay que ver. Quien. A ver, para cerrar... digamos, ¿cuánto tiempo tienes esto de que septiembre es el mes del testamento como ya? 11 años. 11 años, ¿verdad? 11 años, sí, yo recuerdo haberlo platicado en varias ocasiones. A ver, digamos, ¿qué tendría que hacer cualquiera de los que estamos aquí, Ajá. para no ir tan lejos, los camarógrafos, Ajá. ese hombre que está ahí, Ajá. qué tendría que hacer para dejar su testamento? ¿Nos vamos a ir de viaje o algún día nos da un infarto o nos pasa lo que nos atropella el tren, como se dice juguetonamente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que sacar una cita con un notario, cualquier notario de la Ciudad de México. Puede acudir también al Colegio de Notarios para que de ahí lo canalicemos con un notario que esté cerca de su domicilio. Me parece mejor esto, o sea, porque luego va uno a cualquier notario y tiene que hacer filas de horas. Entonces, ustedes lo canalizan, sí, lo canalizamos. Notarios, hemos puesto tu dirección ahí en la pantalla. Hace la cita, se entrevista solo con el notario. O sea, no puede llevar a la porra, claro, pues sí. Normalmente los... Empiezan a hacer horas, ¿no? Se entrevista solo con el notario toma los datos de lo que quiere la persona, el notario redacta el testamento y depende de la complejidad del testamento, el tiempo en que se tarde en redactarlo. Normalmente es una entrevista para tomar los datos y la siguiente entrevista es firmar. Cuando haya cierta apuración, con tiempo se programa y entonces se entrevista y en ese momento se redacta y se otorga el testamento. Si no fuera complejo, a lo mejor en un par de horas se sale con su todo disposición. Y el testamento, claro. Con todo y el testamento. Entonces es algo muy sencillo. Vamos a pensar, una persona llega con su identificación y dice, bueno, herederos mis 3 hijos por partes iguales. Y punto, nada y más. Entonces, la redacción se vuelve sencilla, a diferencia que dijera, a ver, esta propiedad para esta para... O puede haber algunas modalidades que el usufructo se lo dejo a mi esposa de todos los bienes inmuebles y la nuda propiedad será para mis hijos, de tal manera que mi esposa pueda disfrutar en vida siempre, usarlo, si hay rentas las percibe y cuando mi esposa no esté, entonces la propiedad se les consolida a mis hijos. Entonces, todas esas modalidades se platican y bueno, es como ir con el médico, con el notario, se le tienen que decir todas las particularidades de la persona. Si no, no te vas a curar. Porque hay casos curiosísimos en la vida ordinaria. Llega una pareja de esposos que cuando van los esposos normalmente se platica y se les dice, bueno, si no tiene inconveniente, puede dejarnos con el señor, la señora. El señor dice, oiga, resulta que tengo un hijo fuera de matrimonio, pero mi esposa no sabe. Entonces, ¿qué consecuencias hay? Entonces, uno tiene que platicar. Y luego, cuando platico con la señora, dice, oiga, mi esposo supone que yo no sé que tiene un hijo, pero tiene un hijo. Entonces, o sea, los dos saben, sí, pues. pero hay armonía. Claro. Y entonces la señora me dice, quiero saber exactamente cuáles serían las consecuencias de que mi esposo tenga un hijo fuera de matrimonio. Entonces, uno platica individualmente. Son casi como psicólogos, ¿no? Bueno, pues, y tiene uno que involucrarse en cierta forma en la vida personal, pero por eso es una cuestión privada. Sí. Me mandan una pregunta personal. ¿Cuánto cuesta? Ordinariamente cuesta alrededor de 4,000 pesos. En este mes cuesta 1,550 pesos. Es poco. Sí, es una labor... O sea, entiendo que para mucha gente puede ser mucho, ¿no? Pero me refiero es poco en función de todo lo que te va a evitar en un momento en donde todo es una confusión, dolor, tristeza. Por supuesto, el testamento, más que servirle al testador, le servirá a él una cuestión moral. De decir, resolví el problema. A quien realmente le sirve el testamento es a los herederos. Son los que a los que se les allana el camino, a los que se les simplifica el camino. Por eso tiene que haber una responsabilidad moral de la persona y una sensibilidad de que necesariamente la muerte llega y de que lo mejor es que en vida uno resuelva lo que quisiera con su patrimonio, así como lo resuelve en vida de disponer o de hacer lo que quiera con su patrimonio, pensar que alguna vez que se dé el fallecimiento debe transmitirse la propiedad y lo mejor es que se transmita de una manera segura, tranquila,
amable, yo diría, Sí, claro, confiable. bueno, y además estando bien. Bueno, Así siempre es. es un gusto hablar de esos temas entre de vida y de muerte, porque Claro. esos son, estamos hablando de la muerte para hablar de la vida, ¿no? Claro, Eso es claro. en buena medida. Siempre Javier, es un gusto. muchísimas gracias Entonces, y la clave sigo a es tus órdenes. 1,400 pesos en este mes. 1,550. En este, sí. Y la otra, lo mejor es ir al colegio de notario, bueno, a cualquier notario, Con pero cualquier notario. lo ideal sería que ustedes le puedan decir, vaya a ser Sí, de sí, esta, sí, cuál es su domicilio y nosotros lo Claro. canalizamos. Claro. Con mucho gusto. Además, nada más, por Sí, último, claro. quiero comentar que el Colegio de Notarios, independientemente del mes del testamento, todos los martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde damos consultoría gratuita. Entonces se pueden acercar al Colegio de Notarios Sí, para preguntar. siempre que quiera la ciudadanía. Ese es A ver, permanente. ahí lo tienes, ¿no? ¿Lo alcanza a ver? Sí, ¿no? Heriberto Castillo, Villanueva, Colegio de Notarios, presidente, Colegio de Notarios, www.colegionotarios.org.mx. Así es. Sale. Para que te busquen. Muchísimas Sale. gracias. Como Un siempre, placer, Javier.